Bueno, la idea del día de hoy es hablar un poco sobre acceso a justicia con perspectiva de derechos humanos y género y resolución participativa de conflictos. Vamos a presentar a un par de compañeras y compañeros que están hoy aquí, que van a decir unas palabras. Al primero que tengo en lista es a Gonzalo Evangelista, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de, por ahora, abogados, porque parece que el día que nos recibamos algunas abogadas quizás nos nombren, pero por ahora sigue siendo el Colegio de Abogados. Perdón, Gonza, antes que empieces, solamente quería contarles que esta actividad, estos foros han sido declarados de interés legislativo por nuestra legislatura provincial, así que muy contentos y contentas de que esto haya sucedido. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, un poco en línea con lo que había comenzado Vanina respecto de la importancia, no sé si Vanina o Graciana, la importancia de la participación y que escuchar muchas voces. Voy a tratar de ser muy breve. Ayer usé la palabra en un par de oportunidades, así que lo ideal sería solamente presentar un poquito cuál era la idea que cuando pensábamos este tema se nos había ocurrido. Como presidente de la comisión presentamos un dictamen justamente referido a la independencia judicial y a la necesidad de que haya, en esto la perspectiva de género, en derechos humanos, de que haya idoneidad, realmente haya idoneidad y capacitación suficiente para acceder a los cargos. Y eso pensando en que, por lo menos desde nuestra perspectiva de la comisión, los estándares internacionales son bien claros. Está Alfredo, que seguramente toma la palabra respecto a este tema porque ha escrito mucho y ha estudiado mucho el tema, y la verdad que en la provincia de Mendoza y en el colegio en particular se ha tratado de discutir, no se ha logrado de la mejor forma. Nosotros dictaminamos en contra de una candidatura para la Corte Provincial y lo hicimos con muchos fundamentos en este tema. Lamentablemente, al momento de emitir su opinión, el colegio no nos tomó en cuenta y nunca pudimos acceder a cuáles fueron los argumentos respecto a esta decisión. Pero bueno, en principio, un poco lo que a nosotros desde la comisión nos gustaría que se discuta, y me gustaría escuchar varios argumentos al respecto, es sobre esto, cómo hacer para que se acceda a la justicia y se comprometa realmente con personas idóneas. Nada más, Vani. Perfecto. Gracias, Gonza. Nos va a dirigir ahora unas palabras Paola Fernández, que es presidenta de la Comisión de Mediación de nuestro colegio. Pau, tenés la palabra. Hola, ¿cómo están todos, todas y todes? Bueno, nosotros muy contentos de participar en este foro, yo como representante de la comisión. Hablábamos de esta diferencia entre acceso a la justicia y acceso a justicia, tanto con Viviana como con Gonzalo, y el acceso a la justicia es lo que todos entendemos y todo lo que estudiamos, es el derecho fundamental de todas las personas que tienen garantizada dentro de una sociedad democrática, participativa e igualitaria. Y el acceso a justicia, que es algo que nos encanta a nosotros los mediadores, es realmente poder acceder a este concepto tan lindo, digamos. El acceso a justicia es acceder a lo justo, que por ahí no es lo que dicta el juez, o por ahí no es lo que dice, como decía Gonzalo recién, en una candidatura donde sabemos todos que hay cosas que unos señalan que está bien, pero no sabemos si es justo, ¿no? Desde la comisión queríamos poner sobre la mesa el tema de que nosotros nos damos cuenta que no existen dispositivos para acceder a lo justo,
específicamente en muchos casos para las mujeres y para las personas de otras identidades, nos cuesta mucho más acceder a justicia. O sea, nos cuesta más cuando vamos a hacer una denuncia que nos tomen en serio, nos cuesta más que nos escuchen, nos cuesta más que no nos revictimicen. Y bueno, y por otro lado, contarle a todos que ayer estuve hablando con las directoras del centro de mediación del colegio, que prontamente, como un acceso más a justicia, se va a poner en funcionamiento esta labor que, bueno, que viene iniciándose dentro de la comisión como una cuestión de paradigma colaborativo totalmente distinto a lo que venimos nosotros trabajando como abogados, abogadas y abogades. Así que, bueno, les damos a todos la bienvenida y ponemos esto sobre la mesa con Gonzalo para poder conversar a quien le toque la palabra. Muchas gracias, Paola. Bueno, le voy a pasar ahora el turno de la palabra a Lorena Sorrentino. Ella es licenciada en Psicología y coordinadora del área de mediación penal del Poder Judicial. Lore, te escuchamos. Bueno, gracias, muchas gracias por la invitación. Agradezco a Viviana que fue la que canalizó la invitación y me permitió además hacer llegar este foro digamos, a mis redes y contactos de algo tan significativo. Y rescato, en virtud de lo que venían transmitiendo Gonzalo y Paola, algo que intercambiamos brevemente con Viviana el lunes cuando hablamos, y que quizás ella no le ha dado relevancia, pero yo en un momento le dije, pero Viviana, ten en cuenta que más allá de mi rol en la institución judicial, digamos, soy psicóloga, mi profesión de base es la psicología. Ella me dijo, de ninguna manera eso es un impedimento para quienes integramos las comisiones del Colegio de Abogados y Abogadas. Y yo creo que con eso tiene que ver fundamentalmente cuando hablamos de acceso a justicia, cuando hablamos de perspectiva de género, cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, justamente es poder rescatar lo valioso, lo diferente, lo particular, lo singular, que tiene algo que es distinto al contexto en el que nos desempeñamos, a la profesión que tenemos como base, y a mí me parece que justamente los dispositivos de gestión de conflictos, estos mecanismos alternativos, como solía decirse, que básicamente procuran la autocomposición del conflicto, son los que de algún modo concentran la esencia de cada uno de estos apartados. Y cuando digo apartados me refiero a derechos humanos, perspectiva de género y acceso a justicia, porque de algún modo creo yo que lo que están haciendo es devolverle a las personas el protagonismo en la gestión de sus situaciones. Y eso a mi modo de ver, también trae a colación un tema que ha surgido en las conversaciones de estos últimos 15 minutos ahora, y que tiene que ver con el rol de este tercero. Hablaba Gonzalo respecto a la idoneidad o no de alguien en su función, y yo creo que en el campo de la gestión de los conflictos necesitamos también contar con la construcción de roles de terceros que posibiliten la integración de estas diferencias, porque básicamente yo creo en los procesos, como dijo Paola, procesos de gestión del conflicto de tipo colaborativo. No todos los procesos de gestión del conflicto son colaborativos. Para que así sean, para que seamos respetuosos de esa esencia, necesitamos ser coherentes. Perdón, me había puesto una alarma y ya me estoy extendiendo del tiempo, porque quería ser respetuosa y no puedo con mi genio. Necesitamos ser respetuosos de esa diversidad.
respetuosos de esa singularidad, respetuosos de esa particularidad, y ese protagonismo, creo yo, que nosotros desde los dispositivos colaborativos fundamentalmente podemos rescatarlo, lo que no implica que otro tipo de procesos no existan, al contrario, deben existir junto con estos otros. Y me damos en silencio y quedo atenta para los siguientes comentarios. Gracias, Lore. Justo con estas oyentes y estos oyentes no te vamos a pegar ni vamos a hacer nada si te pasas un minutito. No es el momento. Bueno, le voy a ceder la palabra al querido Lucas Gómez Portillo, del Centro de Estudios Constitucionales de Mendoza. Luqui, te paso la palabra. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes para todos, todas y todes. Una alegría estar acá con tanta gente querida y bueno, y para este tipo de temas también, así que muchas gracias a la gente de las comisiones, a Viviana en particular, que nos dio la invitación y nos hace parte de este tipo de discusiones que nos enriquecen, así que muchas gracias. En particular creo que, o sea, me parece que claramente, y comparto con quienes me han precedido en el uso de la palabra, que no es lo mismo cualquier tipo de abordaje respecto a la temática de acceso, y justamente el hecho de que parta desde este enfoque de la cuestión de género y de derechos humanos ya, digamos, habla un poco desde dónde estamos hablándolo. Sí, me parece que bueno, en particular ya que desde donde estoy hablando es desde el Centro de Estudios Constitucionales y en el marco de una propuesta de reforma constitucional que se efectúa por parte del Ejecutivo Provincial, y donde nosotros una de las preocupaciones justamente es el modo en que se aborda la temática de género en particular, pero también de la cuestión de la justicia, donde en realidad no se le da tanta importancia, se la incorpora medio en algunos aspectos y que pueden resultar hasta preocupantes, porque no está muy claro qué es lo que se quiere discutir, y viendo los antecedentes del gobierno en particular, nosotros estamos un poco preocupados de las reformas que se puedan instrumentar. Y con respecto al tema de acceso a la justicia, creemos que, bueno, justamente tiene una cuestión multinivel, que requiere abordajes múltiples y no estrictamente limitados a una visión judicialista, también entendiendo de cómo orientarla, el tipo de resoluciones, en particular para tener algunas líneas que por ahí a nosotros también hace mucho en diversos espacios donde participamos estamos preocupados, por ejemplo en el Observatorio del Trabajo, donde vemos que la tendencia al uso y digamos de la conciliación, que en realidad solapa una desvirtuación del sistema de justicia en materia laboral, también, digamos, tiene que ser entendido y que cada una de las esferas donde trabajamos, como por ejemplo muchas veces no es conciliable cuestiones de violencia de género, también vemos que preocupantemente a través de los mecanismos de conciliación se termina desvirtuando los derechos laborales, y eso incluso ha degradado un poco lo que es los principios tuitivos en materia laboral y demás. Entonces entendemos que cada cuestión, por ahí incluso en materia de una posible reforma constitucional, tiene que estar pensado, tenemos que trabajarlo finito y también de una manera sistémica, y pensarlo para dónde va a ir el sistema. En particular, una de las cuestiones que yo creo que son interesantes es un abordaje que se está estudiando desde algunos compañeros y compañeras, en particular Carlos Blanco y Fabricio Imparado están trabajando el tema de la dimensión territorial del acceso a la justicia y la instrumentación, digamos, de herramientas reales y prácticas para el acceso a la justicia, y por ahí trabajarlo desde lo que existe. Si nosotros tenemos un sistema judicial que está extendido a lo largo de todo el territorio de Mendoza, a través de, por ejemplo, jueces de paz, entonces es ahí donde ya tenemos herramientas para trabajarlo, y entonces
una propuesta que se está estudiando y que me parece muy interesante, que por ahí, no sé si está Fabricio, creo por ahí él pudiera, digamos, darnos algunas referencias de por dónde se está estudiando el tema, pero me parece que es interesante. Así que nada más, eso es lo que quería aportar y bueno, escucharlos y escucharlas. Así que un abrazo y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucas. Le voy a hacer la palabra a Graciana Furlotti, ella es abogada y participante de la Comisión de Género y Diversidad de nuestro colegio. Gracias. Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todos. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Hola? Sí. Yo sí te escucho, Gra. Ah, bien, se te bien. Escucha Porque, bien. Por ahí, viste, se cortan estas cosas de la tecnología. Bueno, primero, bienvenidos a todos. Como decía Gonzalo recién, que bueno, y lo que conversábamos al principio, que propiciemos estos espacios que no estamos acostumbrados a tenerlos, en donde tenemos la palabra nosotros. Entonces, bueno, primero y antes que nada, darles la bienvenida e invitarlos a participar activamente, ya perdiendo la vergüenza que teníamos ayer, porque acá el fin del foro, y lo conversamos con las 4 comisiones, es realmente sacar conclusiones que sean ejes que marquen trabajo futuro desde las comisiones para dentro del colegio, pero también como eje motorizador de cambios para afuera. Cualquiera de los poderes del Estado y también de las instituciones intermedias. Con respecto al tema de los que me han precedido la palabra, solamente pensado, invitaba a la vida a participar con estas palabras de bienvenida, en la imperiosa interpelación que necesitamos hacerle al Poder Judicial, y que un poco lo charlábamos ayer, para que todos sus funcionarios, pero sobre todo los miembros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, sean idóneos en género y derechos humanos. ¿Y por qué digo la Corte principalmente? La menciono especialmente como el órgano que vaya trazando el horizonte a seguir. En estos términos de reconocimiento de la perspectiva de género, de respeto a los derechos humanos, no solo en sus fallos, en sus decisiones, sino también en su conformación, en sus prácticas, y sobre todo, bueno, sabemos que la Corte, para los órganos inferiores del Poder Judicial, traza directivas de práctica, de escucha, de lugar a ciertos reclamos o no. Y creo firmemente que faltan políticas públicas judiciales que sean efectivas y que contemplen estas miradas de derechos humanos de género y diversidad. De políticas públicas que garanticen el control de convencionalidad de las decisiones judiciales en todas las instancias, como así también políticas públicas que garanticen la incorporación de las perspectivas de derechos humanos de género que tienen las relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las de la ONU. Esto que decía recién Lucas no es un dato menor. Ustedes saben que yo soy del interior, siempre hablo desde esta mirada, de los 140 kilómetros que estamos de la ciudad, y es necesario que cuando hablamos de acceso a justicia, sea desde una mirada que efectivice este acceso en todo el territorio provincial, pero de una manera real. Cuando decimos que sea efectiva, es real. Hoy por hoy, como decía Lucas, tenemos, y está buenísimo si Fabricio, el Carlos están por ahí, también lo cuenten, porque no sabía que le estaban trabajando el tema. Nosotros tenemos juzgados de paz hoy que tenían competencia más bien de civil, y después se le dio familia, y ahora también tienen contravencional. Juzgados de paz que no tienen notificadores, no tienen receptores, no tienen secretarios. Entonces, si va a ser solamente otorgar más facultades a los juzgados de paz, o si va a ser dotar realmente de lo que es acceso a la justicia efectiva, no solamente para dentro del Poder Judicial, sino también en todos los órganos administrativos, para dentro del Poder Judicial, en términos de territorialidad, el tema de los cuerpos mediadores, las asesoras de menores, las psicólogas. Nosotros acá en La Paz, las psicólogas, las asesoras de menores, están a 100 kilómetros, recién en San Martín, Fiscalía en Santa Rosa,
Fiscalías especializadas en género, Mendoza. Se especializaron las fiscalías, pero solamente para la primera circunscripción. Bien, y además, esto que ayer hablábamos de la capacitación en género, pero no solamente para el Poder Judicial, sino también para los órganos administrativos, desde los hospitales, las escuelas, y sobre todo, lo que somos, la administración central, el polémico ETI, etcétera. Entonces, bueno, festejo estos encuentros, espero que ya he visto igual ahí que hay varios anotados en el chat, así que es imperioso el cambio de prácticas en nuestro quehacer diario, pero sobre todo el cambio de prácticas de las instituciones, que deben garantizar la incorporación de estas perspectivas. Por eso espero que podamos debatir y construir ejes motores de los cambios actuales, que sea una rica jornada. Bueno, muchísimas gracias por tus aportes. La verdad que dejaste sobre la mesa varios temas bastante profundos para empezar a deshilachar. Queda Mercedes Gómez. Ella es integrante de la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio y delegada del colegio ante la Comisión de Jóvenes de la FACA. Mercedes. Gracias. Perdón, me trabé. Sí, está bien. Bueno, en primer lugar le quiero agradecer al colegio por brindarnos este espacio y a Vivi, a las demás integrantes de la Comisión de Género, a los y las integrantes de las Comisiones de Derechos Humanos y de Mediación por invitarnos a compartir esta instancia de diálogo que me parece fundamental, sobre todo en estos tiempos, y a ustedes agradecerles por su participación y por darnos la oportunidad de compartir este espacio y bueno, por supuesto quiero dar la bienvenida. Al charlar de este foro con los y las colegas de la Comisión de Jóvenes, pensábamos, bueno, primero en lo fundamental de incluir la perspectiva de derechos humanos y de género para poder hablar de acceso a la justicia. Sí, me pareció muy bueno lo que dijo Paola sobre el acceso a justicia. Yo en lo personal me vengo planteando mucho esto, para entender que, digamos, el acceso a la justicia, por ahí, como bien dijo ella, no solamente es poder acceder al Poder Judicial, sino también poder acceder a todos esos organismos que tienen que garantizar derechos. Creo que esta perspectiva es necesario que esté no solamente en los operadores jurídicos, sino también en todos esos operadores de los tres poderes del Estado que tienen que cumplir esta función de garantizar derechos, digamos, en el aspecto social, digamos. Y si nos ceñimos, sí, al acceso a la justicia, entendida como el acceso a la justicia que veníamos estudiando, sí considero que esta perspectiva tiene que estar presente en todos los operadores jurídicos, tanto en los operadores del Poder Judicial, desde los jueces hasta las personas que proveen, como los y las profesionales, cuando hacemos nuestras demandas, cuando atendemos a los clientes y los recibimos en nuestros estudios, así como en las organizaciones que representan nuestros intereses o que deberían representarlos, en los gremios que nos nuclean, en las instituciones. Como ejemplo, bueno, no puedo dejar de mencionar, yo por mi participación en la FACA, bueno, ahora integro un lugar en el Consejo Directivo, soy secretaria de actas de la Comisión de Jóvenes de la FACA. Nos costó mucho a las mujeres que integramos la abogacía organizada, como le decimos nosotras. La verdad que fue un enorme logro. El año pasado logramos reformar los estatutos, tanto de la Comisión de Jóvenes como de la FACA, para lograr la paridad de género. La verdad que encontramos bastante resistencia. En la gestión anterior, de 21 cargos que tenía el Consejo Directivo, que representaba 80 colegios de abogados, había uno solo de mujer, obviamente el de secretaria, porque no podía ser otro, y gracias a esa reforma en las últimas elecciones, los obligamos a que nos dieran la mitad de los cargos a mujeres, tanto en la Comisión de Jóvenes como en el Consejo Directivo, en la Junta de Mayores de la FACA, y me parece que es un gran logro que podemos celebrar, y
creo que es la perspectiva que no podemos dejar de lado, no solamente, digamos, en el actuar individual, sino también en el actuar colectivo. Bueno, es un puntapié inicial, creo que queda mucho por hacer y que estos espacios son sumamente valiosos, así que los celebro, y bueno, desde ya les agradezco un montón por tener en cuenta la Comisión de Jóvenes por habernos invitado para compartir este espacio, y espero que sean muchos más. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Merce. Yo me olvidé decir al principio que estas jornadas, después al final voy a dar la fecha de las últimas dos, porque todavía quedan 2 jornadas para la semana que viene, fueron organizadas o han sido organizadas por la Comisión de Género y Diversidad, de Derechos Humanos, de Mediación y Jóvenes Abogados del colegio. Así que bueno, me hiciste acordar, gracias por tus palabras, Merce. ¿Tiene Cristina Razo? ¿Estás por ahí, Cristi? Sí, acá estoy. Buenas tardes a todos, todas, todes. Gracias a la Comisión de Género y a las compañeras y compañeros y compañeras que han organizado estos foros, como parte también del Centro de Estudios Constitucionales de Mendoza, es que estamos participando. Gracias también a Vivi por la organización y a todos ustedes por su tiempo para estar y escuchar. Me interesa acá, por eso pedí la palabra, para poder congeniar la labor que estamos desarrollando en el Centro de Estudios Constitucionales, especialmente una comisión de género, mujeres e identidades diversas que hemos conformado dentro del Centro de Estudios Constitucionales, con el tema que convoca este foro, que es el acceso a justicia con perspectiva de derechos humanos y género. Nosotras, nosotros, nosotres, pensamos que con este objetivo en la cabeza teníamos más o menos cuatro cuestiones que nos interesaba dejar establecidas, que esta comisión le parece que tiene que incluirse en la reforma de la Constitución y también en las prácticas judiciales. Varias ya se han dicho, esto de la formación. Vieron que la formación es como muy importante en perspectiva de género, y acá lo dijo recién Mercedes Gómez y también lo dijo antes Graciana. Hace falta formar a todos los operadores y las operadoras y les operadores judiciales en perspectiva de género. A nosotros nos parece eso fundamental. Y dentro de la reforma de la Constitución nos parece que es importante pensar en la adopción de la perspectiva de género por parte de las instituciones, tanto en la producción legislativa como en el desarrollo de políticas públicas, con textos normativos completamente, íntegramente pensados con perspectiva de género. No un solo artículo como están pensándolo desde el proyecto del gobierno. La revisión de todo el texto normativo, la producción jurídica, entendiendo que el derecho y la justicia fueron creados por varones para varones. Estamos a favor de la enumeración de derechos en los textos normativos. Además de estas cuestiones, se nos presenta el desafío de pensar cómo garantizamos una vida libre de violencias para las mujeres y las identidades diversas. La vida libre de violencia también como un derecho humano. La formación es fundamental en todos los operadores judiciales, y para que también podamos garantizar la no revictimización de la denunciante, garantizar el trato humanizante que plantea nuestra ley, la 26485. También creemos que es fundamental tener protagonismo en desde el primer punto que yo llego al lugar, la denunciante, y que tiene el acceso a justicia, tener protagonismo, que no se le saque del rol de sujeto, sujete de derecho para ser una víctima, al contrario, que todo el procedimiento implique la posibilidad de poder decidir cómo avanzar, y también de oponerse, si quiere, a la realización de alguna inspección sobre su cuerpo fuera del estricto marco judicial. También dice a tener una respuesta oportuna y efectiva, a que se le crea,
yo soy docente, y por ahí en la ESI, en la educación sexual integral, lo primero que aprendemos es, al llegar una niña, un niño, un niñe a la escuela, un adolescente, una joven, un joven, la profe siempre dice, yo te creo. En principio, la actitud corporal, la mirada, tiene que ser la profe te cree. Creo que esta actitud también de recepción de cualquier persona que va a un acceso de justicia es fundamental. La actitud de yo te creo. Y también la posibilidad que plantea la ley de tener siempre la figura de ese acompañante de confianza, esa asistencia protectora en todo el proceso que implique desde su acercamiento al ámbito de justicia y lo que sigue. A mí me gustaría acá plantear una cuestión que estamos debatiendo en la Comisión de Género y que venimos pensando las mujeres que hace falta acercar al ámbito de la justicia. Las mujeres no queremos construcción de hogares y refugios. Las mujeres queremos autonomía e igualdad de oportunidades y trato real, para que no tengamos que necesitar más refugios. Hoy es necesario por la desigualdad previa, por la desigualdad de las condiciones concretas de acceso y de derechos. Necesitamos que se cumpla con la educación hasta finalizar el nivel secundario, como dice la ley 26206, cosa que con la ley que hoy está proponiendo la provincia se pondría en riesgo, porque no garantiza la inclusión y políticas concurrentes a que se garantice ese derecho social para que toda niña, niño, niñe esté adentro de la escuela hasta los 18 años. Necesitamos trabajo con igual sueldo y sin perjuicio salarial de ningún tipo por licencias, por maternidad o por cuidado familiar enfermo, como hoy nos pasa en la docencia, por ejemplo, con el ítem aula. Seguimos teniendo un ítem que hace que las mujeres cobren menos que los varones todo el tiempo de su embarazo con situación de peligro de aborto, o con las licencias de cuidado de familiar enfermo. Y en ningún lado surge la pregunta de decir, ¿por qué no interpelamos la realidad? ¿Quién cuida? ¿Quién lleva a los niños, al niñe, al médico? ¿Quién va a los actos escolares? ¿Quién indefectiblemente tiene que hacer reposo si tiene un embarazo de riesgo? Y de eso no puede ser que se cobre menos, o que no se llegue a la jerarquía directiva, o que no se llegue a la jerarquía supervisiva, porque saca puntaje. Eso no lo podemos permitir. Que tenga vivienda, el acceso a la vivienda. La perspectiva de derechos humanos y género en la justicia es garantizar a las mujeres y a las diversidades sexuales el acceso a los derechos sociales y a las condiciones de vida justas. Trabajo, vivienda, educación. Si hacemos que estas cosas puedan llegar a todas las mujeres y las diversidades, vamos a dejar de necesitar refugios para que las mujeres vayan en situación de violencia, y acercaríamos más el derecho humano a una vida libre de violencia. Eso nada más quería decir. Parece que Vanina se le ha cortado, creo, ¿no? ¿Se escucha? Sí, se escucha, pero parece que a Vanina que se le ha cortado el yo dije, me quedé sola, me quedé hablando sola. Sí, de hecho, ella estaba con la moderando, y creo que seguías vos en la palabra, ¿no, Lucas? Sí, creo que seguía yo, me parece. Dale, mientras se conecta nuevamente, te pasamos la palabra. Ahí, Gonza, ahí me dice la Vani que está con problemas de conexión, que sigue el Lucas. Perfecto. Bien. Te escuchamos todo, Cristina. Sí, se escuchó todo, Cristina. La escena temida, el pensar que uno se quedó hablando sola en esto, así es que, bueno. No, se escuchó bien, sin problema. Gracias, te escuchamos, Lucas.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y todas. Un placer estar aquí y en este foro, y en realidad, en primer lugar, quiero felicitar la iniciativa, celebrar esta iniciativa, ya que no es muy normal y muy común en la provincia de Mendoza que se debata, se lleve a foro las ideas, y sobre todo aquellas que están vinculadas a la justicia. Hemos tenido 4 años de reformas judiciales muy importantes en nuestra provincia, de las cuales creo yo que ninguna fue sometida a la posibilidad de liberación, de discusión, de propuestas para los, las y les abogados. Creo que ni siquiera en algunas supimos siquiera quiénes eran sus redactores. Eran presentadas como a libro cerrado en la legislatura y aprobadas casi de manera como si se tratara una escribanía, rápidamente, y nosotros nos enterábamos cuando la ley estaba ya sancionada de qué se trataba, lo que nos iba a cambiar a nosotros, a nosotras, y a nosotros el régimen jurídico con el que estábamos trabajando. Así que bueno, este tipo de formato en el que podemos debatir, que podemos intercambiar ideas, podemos discutir, yo lo celebro y me parece muy importante que se dé, y sobre todo con un tema como el que hoy convocan, que es principalmente el acceso a la justicia con perspectiva de género, con perspectiva en derechos humanos, que, bueno, hay mucho para hablar de esto y en 3 minutos sería imposible hacerlo. Hay un tema que a mí me parece que es fundamental, que es entender a la justicia como un servicio social. Es algo que, desgraciadamente, quienes estamos del otro lado del mostrador no somos... lo vemos a diario con nuestros clientes, lo vemos a diario cada vez que estamos pidiendo celeridad o estamos pidiendo que se avance en algo. La burocracia judicial ha quedado a las claras con esta pandemia. Parecía imposible antes del 15 de marzo de este año de que uno pudiera mandar un escrito por mail, y el mail existe desde el año 98, entonces uno se preguntaba cómo puede ser que teníamos que ir a tribunales, hacer la cola, esperar que te atendiera, una persona en mesa de entrada, que te pusieran un sello, que de eso se cosiera un expediente, cuando ya existía un montón de tecnología que permitía algo mucho más rápido, mucho más sencillo, sin necesidad de tanta burocracia, y sin embargo, bueno, la urgencia y la situación de pandemia obligó a que toda esa estructura tan vetusta de la justicia tuviera que acomodarse de alguna forma. Mostró lo atrasado que estamos a nivel tecnológico dentro de la justicia, por no hablar de lo atrasado que estamos en un montón de aspectos que creo que se han hecho mención muchos de ellos, y seguramente se van a seguir haciendo mención más adelante. Yo simplemente, porque el tiempo es muy corto, quiero realzar este tema, la justicia como un servicio social, entender que quienes están allí, no porque cobran grandes sueldos, están por encima de las personas o pueden mirar a la gente desde arriba, sino todo lo contrario, son empleados de esas personas, tienen que resolverle los problemas de esas personas y tienen que estar abiertos a las posibilidades de que esas personas, o a mejorarle la situación de una persona que quiera acceder a ese servicio. Así que no quiero hacerlo más largo, pero me parece que esto es un tema que también es importante que se debata acá, y la necesidad de que se entienda la justicia como un servicio social. Nada más. Muchas gracias. Perdón, sí, tuve problemas de conexión, así que se me cayó. Le cedo la palabra a Natalia Mesineo. ¿Estás por ahí, Nati? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por esta iniciativa. Yo no soy de Mendoza, soy de Mar del Plata, viviendo hace 1 año y medio en Ushuaia. Me alegro de estar compartiendo este espacio con Richard y con Viviana, con quien compartimos la lucha de memoria, verdad y justicia desde hace años, metiendo en la cárcel a los genocidas del proceso cívico, de la dictadura cívico-militar. Y me convocó muchísimo este espacio porque justamente me encontraba preparando una clase para los mediadores prejudiciales de la provincia de Buenos Aires sobre mediar con perspectiva de género, ¿no? Y entonces ahí me surgieron y me sentí interpelada. Yo soy mediadora desde el 2001 y formadora de mediadores, y la escuchaba a Paola, ¿no?, de esto que están impulsando desde el colegio, desde la cuestión colaborativa, o a Lorena en el tema de la mediación penal.
y si bien comparto todas las preocupaciones que cada uno y cada una de ustedes han expresado en relación a la formación en perspectiva de género de los operadores jurídicos y de los distintos poderes del Estado, también me preocupa y me interpela la formación en perspectiva de género y derechos humanos de nuestras y nuestros colegas, abogados y mediadores, ¿no? Porque en una mesa de mediación, que la mayoría de las veces cuando no se da en el ámbito del Poder Judicial, que tiene en algunos casos cierta publicidad, la vulneración de derechos, cuando se da en el ámbito de lo privado, el garante de que el trato digno, por ejemplo, de las personas de diversidad sexual sea garantizado, es del mediador y de la mediadora que está sentado ahí. Y para eso el mediador y la mediadora tiene que estar formado en perspectiva de género, porque si no se corre el riesgo que las propias intervenciones en mediaciones familiares sostengan los estereotipos de género, por ejemplo, en mediaciones familiares sostengan el rol de la mujer y el varón productor y la mujer cuidadora del hogar. Y también, ¿qué pasa cuando no estamos hablando de una cuestión familiar? Y esto me pasó acompañando a una persona, a una mujer trans, a una mediación como abogada, en donde el mediador insistía con nominarla en el acta de mediación con el nombre que tenía su DNI. Cuando la ley de identidad de género es clara, que tiene derecho a ser nombrada con su nombre autopercibido y en cualquier papel debe ser colocado la identidad, las iniciales de su DNI. Entonces, comparto la preocupación en relación a los operadores jurídicos, y en esto que me encontraba, que justo llegó por Facebook esta convocatoria, y dije, esta sincronicidad de quienes estamos luchando cotidianamente porque los derechos de las mujeres y de las diversidades sean reconocidos en distintos espacios, me interpela desde este lugar. ¿Cómo colaboramos, cómo fomentamos espacios de formación de nuestros colegas, abogados y mediadores, para que no se reproduzcan en los estudios jurídicos y no se reproduzcan en las mediaciones estereotipos de género, que no se respete la identidad de género de las personas, y lo que pone en cuestión, me extiendo 2 minutitos, un segundito más, lo que pone en cuestión también un rol que muchas veces nos han asignado a los mediadores y a las mediadoras, de esta neutralidad e imparcialidad, que son 2 cuestiones distintas. Jamás seremos neutrales, podemos ser abstinentes, como decía Freud, pero el conflicto nos interesa, y la garantía de los derechos humanos nos interesa, y cuando hay vulneración de derechos humanos, quien está ahí en el rol de tercero como mediador, queda corrida la imparcialidad. Queda corrida la imparcialidad. El rol del mediador es garantizar, porque si en la mediación estamos diciendo que las personas tienen que acceder con protagonismo, el protagonismo se accede en tanto haya trato digno. Si las personas tienen que resolver su conflicto en libertad y autonomía, eso es en tanto haya trato digno. Y si una persona ni siquiera es nombrada por el nombre autopercibido, ¿cómo puede expresar sus deseos, sus necesidades y la forma en la que quiera resolver ese conflicto? Esto es lo que me encuentro pensando en estos momentos, y me gusta compartirlo con ustedes, sobre todo para después poder compartirlo con los colegas mediadores de la provincia de Buenos Aires. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Natalia. Muy interesante tu aporte. Tiene la palabra Alfredo Guevara. Compañeras, compañeros, compañeres. Quiero traer a esta charla la experiencia que me parece que hay que rescatar de todo un movimiento de juristas latinoamericanos que después de las dictaduras y de la época más oscura de la región y con las transiciones democráticas, comienzan a plantear la posibilidad de transformar los procedimientos inquisitivos que habíamos heredado de España en procedimientos acusatorios. Me refiero básicamente al modelo de Código Procesal para Latinoamérica de Julio Mayer, que se fue imponiendo a lo largo de los años en todos y cada uno de los países latinoamericanos, y en todas y cada una de las provincias argentinas, hasta que en estos días se está discutiendo precisamente cómo se va a poner en funcionamiento finalmente un modelo acusatorio en el orden federal, ya que nosotros acá en la provincia de Mendoza lo tenemos vigente desde la sanción. Estaba leyendo este librito de mi amigo Diego Lavado, que lo veo por ahí, y Dante Vega, de la ley 6730,
mediante la cual se adopta un modelo acusatorio en materia penal. ¿Y qué tiene que ver todo esto que yo estoy diciendo con el tema de acceso a la justicia? Bueno, entiendo que tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque este movimiento de juristas, a los progresistas a los cuales estoy haciendo referencia, triunfó. Es una experiencia exitosa de activismo jurídico en estos temas, y precisamente este activismo tenía que ver con el acceso a la justicia. Tenía que ver también con una problematización, digamos, de lo que era la justicia penal, básicamente, ¿sí? Respecto a, bueno, las características de selectividad que todos conocemos del sistema penal y en Latinoamérica, siempre dirigida a determinados sectores, y a partir de allí se abre la posibilidad de que empiece el sistema penal, o esta reforma, este cuestionamiento radical al sistema inquisitivo, bajo el modelo del acusatorio. Mucho tiempo ha pasado, bueno, todas estas propuestas obviamente que tenían que ver con extender, por ejemplo, tanto la acusación a crímenes que no eran los de los, digamos, habituales, la habitual clientela del sistema penal, sino, por ejemplo, me refiero a los orígenes de este movimiento, no solamente a los crímenes de lesa humanidad, que en ese momento había total impunidad, a crímenes de corrupción o de guante blanco, es decir, a aquellos que no son la clientela habitual del sistema penal por un lado, pero por otro lado, por el lado de la defensa, en el sistema acusatorio se piensa siempre en una paridad, en una igualdad procesal, igualdad de armas. Ese es el punto crítico, me parece, de este fracaso, diría yo, del modelo acusatorio que se instrumentó en Mendoza, porque no hubo en forma paralela a esta instrumentación un fortalecimiento de la defensa pública. La defensa pública es fundamental, no podemos hablar de un verdadero proceso acusatorio sin una defensa pública que tenga paridad con el Ministerio Público Fiscal. En Mendoza, por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal tiene un cuerpo médico forense. Díganme qué imputado tiene un cuerpo médico forense a su disposición, casi nadie tiene ni la posibilidad de un perito de parte. Esta situación también tiene que ver con el acceso a la justicia, porque un modelo acusatorio, con una defensa pública eficiente, efectiva, debe también desplegarse territorialmente, como muchos de ustedes planteaban. Quiero traer acá la experiencia que tengo por haber trabajado un tiempo en la Defensoría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Defensoría General bueno, todo el esquema del diseño constitucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el Poder Judicial tiene cuatro patas. Digamos. Los magistrados, los jueces, por un lado, el Poder Judicial propiamente dicho, el Ministerio Público Fiscal, la defensa, a través de un defensor general, un procurador general, y un asesor de menores e incapaces. Todos, cada uno, autónomos e independientes dentro de la estructura del Poder Judicial. Y, debido a que se requieren los 2/3 de los votos para la designación de cada uno de esos cabezas, de cada una de esas patas del Poder Judicial, se ve todo el mundo obligado a llegar a acuerdos. Y esto ha significado que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires haya una defensa pública modelo que no tiene comparación con los recursos que tiene la acusación, obviamente, pero que tiene unos estándares muy superiores al resto del país, y es uno de los modelos a nivel regional latinoamericano. La defensa pública de la Cava tiene centros de acceso a la justicia en las villas de Buenos Aires, por ejemplo. Además, los ciudadanos de la Cava tienen a su disposición otros mecanismos de acceso a la justicia, como el Defensor del Pueblo, que nosotros, y la Argentina, y la provincia de Mendoza específicamente, se comprometió en el famoso acuerdo de cárceles de Mendoza, que se está discutiendo ahora por los retrocesos
en materia de tortura, precisamente por la Comisión Provincial de la Tortura que se está desmantelando, pero entre esos puntos no cumplidos del acuerdo está el defensor del pueblo, que en Mendoza no tenemos, que es otra posibilidad a través de otro tipo de organismos de extender el acceso a la justicia. ¿Qué tiene todo esto que yo traigo acá, que son los modelos progresistas del derecho procesal, acusatorio, latinoamericano, con una posibilidad de incorporar en los cambios de paradigmas que hemos venido sufriendo, desde todo lo que es, digamos, la ruptura con el pensamiento colonial, ¿no? el ver el racismo con el cual también acá se maneja el sistema penal y no cerrar los ojos frente a todo esto. Entonces el problema de los más sometidos, ¿no? Estructural, y la situación obviamente de género, de carácter de desigualdad estructural, histórica y demás. Pero bueno, todo esto desde una defensa pública fuerte, efectiva, con recursos, y podemos hablar de un sistema acusatorio como corresponde. Entonces, dos temas dejo planteados nada más para terminar. Uno, se está discutiendo esta reforma en el orden federal y esto también impacta en Mendoza. Las mujeres en la cárcel del Borbollón, la mayoría está presas por microtráfico, por razones de subsistencia. Mirando el tema con perspectiva de género, es ineludible que el Colegio de Abogados intervenga también en estas discusiones. Queremos también, si se va a reformar ahora, y se va a armar un modelo después de tantos años, finalmente, el modelo acusatorio, que por otra parte, para los que me cuestionan, digamos, mi posicionamiento político e ideológico, quiero agregar que con el tema del modelo acusatorio estamos de acuerdo todos, porque esto fue el triunfo jurídico del progresismo jurídico, que lo asumieran todos. Entonces, en lo formal, estamos todos de acuerdo. El problema es en la implementación, en hacerlo, digamos, en hacerlo real. Y para hacerlo real se requieren, obviamente, estas cuestiones para empezar a hablar, ¿no? Que es esta equiparación de ambas partes, y que tanto la parte acusadora como la parte... y esto es extensible a todos los procesos, porque en realidad, digamos, el modelo acusatorio lo podemos hablar en otros fueros también, no solamente en el penal. Pero bueno, simplemente para terminar, es que es la oportunidad de discutir que hay una defensa pública federal importante en Mendoza, que es un tema, ¿no? Y otro tema es, frente a todos estos, esto que yo digo que fracaso del acusatorio, vinieron todas las leyes de la época de Cornejo, modificatoria del Código Procesal Penal de Mendoza, que también desvirtúan el procedimiento acusatorio, dándole una preeminencia a la Fiscalía, por otra parte, cooptada por la política del gobierno, con este punitivismo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, con la 90-40, por ejemplo, un funcionario designado por un juez de la Corte, afín al gobierno, puede ser puesto o no, puede poner o sacar a un juez para intervenir en una causa, por ejemplo, ¿no? Y todas estas cuestiones que van desequilibrando. Bueno, no me extiendo más, muchas gracias. No, te tomaste re en serio eso de que no soy mala, me lo creíste. Vamos con Pau Fernández, tenés la palabra vos. Bueno, quiero ser muy breve, porque realmente me quedó en el tintero algo de lo que quería hablar al principio, que eran un par de temas particulares que a nosotros se nos presentan y que para mí realmente son verdaderos obstáculos al acceso a la justicia. Lo hablábamos con Vivi el otro día y también lo vemos nosotros las personas que nos dedicamos a lo que es el derecho de familia, que es que cuando sale una exclusión del hogar, nosotros deberíamos propugnar que esta exclusión del hogar salga con los alimentos urgentes, por lo menos para la mujer. ¿Por qué? Porque no hay verdadera libertad sin una libertad económica mínima que le garantice a la mujer que en ese momento en su domicilio va a poder darle de comer a los hijos, o de esa persona que está violentada y que se quedó en el domicilio, que va a poder mantener la casa, ¿sí?
También cuando tenemos una derivación de violencia de género, nosotros que trabajamos los abogados en función de la defensa de género, nos viene, cuando presentamos la demanda, el previo de que se presente el certificado de la mediación. Nosotros sabemos muy bien que hoy en la provincia está todo muy lento, está todo, o sea, directamente yo creo que tendríamos que hacer una solicitud al Poder Judicial de que cuando venga un derivado de violencia de género no nos pidan la mediación, porque de por sí ya no se puede mediar, y yo soy mediadora realmente, o sea, considero que sería lo mejor mediar, pero realmente en estos casos la persona viene tan afectada que no quiere hacerlo, ¿sí? Y bueno, y lo que está pasando, básicamente lo que nos está pasando a todos es una interpelación fuerte de educar en lo que es perspectiva de género, pero no solamente desde las más altas esferas, digamos, desde la Corte, sino también, así como hemos ido logrando los mediadores de que exista en cada universidad de la provincia una materia de mediación, que exista en cada universidad de la provincia una materia de género. Porque los chicos tienen que salir educados en género. O sea, las personas, los estudiantes tienen que salir educados en género de la facultad. Con esto se los dejo sobre la mesa y seguimos con la persona que le toque hablar. Bueno, muchísimas gracias, Pau, por tus palabras. Les recuerdo a todas y a todos y a todes que si quieren anotarse para pedir el uso de la palabra, lo pueden hacer por el chat. Gil Martínez, tenés la palabra. Ahí está, desbloqueé. ¿Qué tal? Bueno, yo a la mayoría no los conozco. Conozco a la gente de la Comisión de Género. Estoy hace unos meses en Mendoza, así que bueno. Muy interesante lo que han dicho todos. Solo quería agregar con relación al tema del acceso a la justicia. Se ha hablado mucho de formación, mucho de la formación de los operadores judiciales. Hace un momento también Natalia, la mediadora, hablaba mucho de la falta de formación también de los abogados y mediadores, ¿no? Con alguna situación que ha dicho casi irrepetible, de que no se denomine por la identidad autopercibida a una mujer trans que había ido a la mediación. Pero me gustaría también decir que yo creo que es muy importante y tiene que ver con lo que decía Vivi ayer, de que la formación en género no se trata de hacer un par de cursos, ni que se trata tampoco de una formación, de acreditar horas, ¿no? Sino que se trata de una evaluación interna también de cada uno. Digo, este estudio, esta internalización de los estereotipos de género que nosotros tenemos, porque digo, nosotros no somos más que la representación de la sociedad, nosotros como operadores judiciales o como operadores jurídicos, no somos más que la representación de la sociedad, y este estudio de los estereotipos y los arquetipos que nosotros representamos, y evidentemente reproducimos a cada momento, lo tenemos que hacer en forma individual, y es una evaluación que tenemos que hacernos también. Ahora hace un momento Paola decía el tema de la formación que tiene que haber en género de los estudiantes, que indudablemente, bueno, yo hablo de género, pero también me refiero a la perspectiva de derechos humanos, indudablemente tendría que haber materias, ¿no? Que aborden la cuestión, la perspectiva de género, pero nosotros siempre decimos, ¿no? Que tiene que ser el abordaje debe ser integral, y por lo tanto cada área debe estar inmiscuida de estas cuestiones. Digo, hoy estamos las comisiones de género, de derechos humanos, de mediación y de jóvenes. ¿Dónde están las comisiones, ¿no? De penal, de laboral? Recién veíamos el análisis que hacía Alfredo. Yo estoy tomando nota, entonces sé quién más o menos habló cada cosa. El análisis que hacía respecto de la cuestión penal y procesal penal, pero creo que es importante que veamos que la cuestión de género
y la cuestión de los derechos humanos tiene que ser abordada, digamos, desde una perspectiva súper integral, desde cada lugar. Y también me parece que hoy en día hemos dado bastantes avances en relación al reconocimiento y al trato igualitario con las mujeres, pero me parece que hay que cuesta todavía mucho más de reconocer a todas las diversidades, que ahí tenemos como una falla todavía, muy grande. Yo creo que ahí tenemos que dar un paso más importante. Y luego, con respecto al tema de la mediación y conciliación, algo que decía Paola recién, que el tema de la mediación en caso de violencia familiar no es que no deberían pedirnos el formulario, es que la ley de violencia nacional establece que no se puede mediar directamente en esos casos, entonces directamente ni nos tendría, o sea, es una contradicción que nos pidan un formulario de haber pasado por la etapa previa judicial, previa de mediación, en un caso de violencia de género. Y también me parece interesante lo que había dicho Lucas al principio, de la cuestión de mediación en los conflictos laborales, ¿no? Cómo se pone de manifiesto que también puede haber diferencias entre las posiciones de una persona que está como empleadora y una persona que está en el rol de trabajador, cuando se establece la mediación, si bien también, bueno, la idea es buscar, buscar agilizar los procesos y no tener que hacer, no tener que, digamos, entrar a un proceso judicial si es innecesario, pero me parece interesante ahí el tema de la diversidad, la jerarquía de poderes que existe también en un conflicto laboral, lo mismo que a veces en un conflicto de consumidores y prestadores de servicio, y también, bueno, evidentemente en las cuestiones de género. Pues nada más. Si quieren seguir con la siguiente, Vani. Muchísimas gracias, Jimé. Sí, la siguiente es Lore Sorrentino, tenés la palabra. Gracias. Y bueno, por algo ocurren las cosas, en qué momento uno habla y cuál no. Y porque me pareció muy interesante esto último que traía Jimena, y que es en lo que venía reflexionando, que tiene que ver con esto de lo interno, de lo propio, que Eda comentó al inicio de sus aportes. Venía escuchando, digamos, estos procesos que coincido plenamente con todas y todas las que han venido transmitiendo sus inquietudes, sus miradas, sus preocupaciones en relación a qué cosas sería importante que empecemos a revisar, a puntualizar, y era inevitable para mí volver a lo propio, y esto que trajo Jimena recién, en el sentido de que yo creo que nosotros estamos en un proceso en el que muchos, o la mayor parte de nosotros, porque digo generacionalmente creo que todos coincidimos, hemos tenido que hacer este proceso. A algunos nos ha resultado más sencillo porque ha sido como más afín a nuestras creencias, a nuestras convicciones, a nuestra mirada respecto a los otros, y otras que existen junto a nosotros en este universo, y hay algunas personas que probablemente este proceso lo van a hacer mucho más lento, o no lo hagan nunca quizás. Y pensaba, porque tengo, si escuchan gritos, estaba mi hija jugando con unas amigas en la vereda, y pensaba fundamentalmente en estas jóvenes generaciones. Yo aspiro a que todo esto que nosotros hemos tenido que revisar, aprender, estudiar, volver a pensar, volver a reflexionar, espero que para ellos ya y ellas no sea necesario, porque ¿en qué sentido? Creo que si nosotros podemos ver en las futuras generaciones que este proceso que nosotros estamos viviendo tuvo algún efecto, bueno, va a significar probablemente que hemos estado en el buen camino, y hemos estado en el camino
Cuando me refiero a buen camino, en el camino de respetar al otro, de tener un trato digno hacia el otro, hacia la otra, hacia el otro, independientemente de su género, de su identidad sexual, de su profesión, porque también en el campo profesional tenemos estas dificultades, más allá de la institución poder judicial, institución escuela, institución municipio. En los campos profesionales también existe esta tendencia a sentir, a considerar o a percibir que hay alguien que está en un lugar diferente. Yo creo que cuando hablamos de perspectiva de género, cuando hablamos de derechos, tenemos como horizonte estamos todos sentados a la mesa en igualdad de condiciones, y ciertamente que estas igualdades de condiciones para muchos de nosotros y de nosotres significan grandes luchas, porque no es que están dadas de antemano. Y hay procesos sociales, procesos históricos y políticos que van a tener que seguir dándose. De hecho, hoy estamos atravesando una circunstancia sanitaria que a cada uno de nosotros nos impacta de un modo diferente, y nos pone en igualdad, porque a todos nos ha impactado, pero cada uno de nosotros va a poder transitarlo y procesarlo y salir de un modo distinto. Ojalá podamos salir todos caminando juntos y juntas y juntes. Tristemente no creo que es lo que suceda. Me parece que posibilitar y potenciar estos procesos de reflexión y de adecuación de nuestras prácticas cotidianas en nuestro servicio de administración de justicia, que es de donde yo puedo hablar hoy, que es desde donde trabajo, requiere fundamentalmente importantes procesos de reflexión, y requiere también de apertura para poder escuchar lo que ese otro, lo que esa otra, lo que ese otro tiene para decirme, y que me muestre un poco en qué lugar estoy parada. Gracias, Vani. Gracias a vos, Lore. Muy interesante tu aporte. Bueno, antes de que me olvide, quiero comentarles a todas y a todos y a todes que el último día, que es el 7 de octubre, recuerden que se tienen que inscribir, las inscripciones son por separado. El próximo foro es el 5 de octubre a las 5:30, y es sobre capacitación e implementación de la ley Micaela en el Poder Judicial, y el último es el 7 de octubre a las 17:30, están todas y todos invitados, y ese día se va a hacer una puesta en común. La idea es publicar algo con las conclusiones, así que invito también a quienes han hecho uso de la palabra, porque queda solo anotada Mercedes. Si nadie más se quiere anotar, podemos ya después de las palabras de Mercedes ir cerrando, pero invito a quienes participaron y hicieron uso de la palabra, que si quieren realizar algún aporte más, pueden pasar sus intervenciones por escrito, ¿sí? Así que bueno, solo eso, recordarles que se inscriban en los 2 foros que siguen, del día 5 y 7, y si quieren acompañar un escrito con sus palabras. Bueno, y está anotada Mercedes Gómez, sos la última anotada, así que tenés la palabra. Vas a estar concluyendo. No voy a estar concluyendo porque se acaba de anotar Magdalena Moreno. Se anotó alguien más ahí sobre el final. Se anotó alguien más sobre el final. Tanta introducción y se anotó Magdalena. Así es. Todavía no sabemos, porque se puede anotar alguien más en este ratito. Bueno, en realidad recién hablaban de las conciliaciones laborales y me sentí muy interpelada, porque yo soy principalmente laboralista, si bien me dedico a varias ramas, y la verdad que el tema de las conciliaciones laborales, yo, si bien mi corazón está siempre puesto del lado o la trabajadora, muchas veces me ha tocado ir por la parte empleadora, y la verdad que sobre todo en situaciones en las que los trabajadores necesitan la plata, es muy difícil lograr una justa composición de intereses como dice la ley de contrato de trabajo, y la verdad que es difícil. Uno por ahí
queriendo proteger los intereses de la parte trabajadora, llegar a eso sabiendo que necesita la plata, porque en general vos cuando lo recibís en el estudio te cuenta cómo es su situación económica, te cuenta la urgencia que tiene, más da que vos intentando demostrarlo estratégicamente. Me interpela esa situación, y también me interpela cuando voy del lado del empleador porque vos sabés que también tu cliente te contrata para pagar lo menos posible, entonces es una situación difícil, y sí, obviamente desde que se dicta esta ley de las oficinas de conciliación laboral, ustedes saben que se debatió bastante, sí fue una situación que me preocupó porque, de hecho lo he ido constatando con el ejercicio, digamos, el hecho de que existan estas instancias, muchas veces, si bien solucionan el conflicto, generan la renuncia a los derechos, y eso en laboral es bastante complicado, entonces por ahí me cuesta mucho conciliar digamos, el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, en los que lamentablemente muchas veces para que cierre, digamos, como para que te homologuen el acuerdo, los conciliadores mienten, porque realmente es así, mienten en las actas, porque si no, son tan poco compuestos los intereses entre las partes que no llegarían a una homologación por la vía correcta. Entonces lo que terminan haciendo es, bueno, a ver, si trabajaba jornada completa le pongo media jornada para que de alguna forma cierre y dé los números para la homologación. Entonces, bueno, como el trabajador necesita la plata, termina aceptando esa situación, nos lleva a los abogados de las partes a consentir esa situación, para que terminen homologando el trabajador o la trabajadora se lleve la plata, y en definitiva eso a mí me interpela, y me resulta difícil éticamente o moralmente, porque nunca sé si en definitiva le estoy resolviendo el problema o no al cliente, y eso me lo cuestiono bastante como abogada laboralista. Por otro lado, comentarles, bueno, que esta semana se logró la media sanción de una ley de violencia laboral. La verdad que me siento bastante orgullosa porque yo intervine en parte en la redacción de la misma, con varios aportes. En realidad había detectamos bastantes problemas, porque si bien hay una oficina de violencia laboral que funcionaba en la Subsecretaría de Trabajo, funciona en la Subsecretaría de Trabajo, sí detectábamos que muchas veces muchas veces las trabajadoras iban a hacer determinado tipo de denuncias y no se les creía, se les pedía la denuncia policial, por ejemplo. Bueno, logramos incorporar en uno de los artículos que no se le, digamos, la prohibición de exigir denuncias policiales o de cualquier otro tipo para recibir la denuncia, es decir, la obligatoriedad de recibirle la denuncia cuando van a hacer la denuncia en la subsecretaría. Después también la prohibición de que en los casos de denuncia de violencia laboral de género se realicen instancias conciliatorias de mediación, que eso hasta donde yo tengo entendido, se estaban haciendo, salvo que la persona pidiera que no. Y también logramos incorporar un artículo que le permite a la persona denunciante que elija a alguien que la acompañe durante todo el procedimiento. Eso por ahí nos pareció una idea interesante que va en concordancia, digamos, con todos los procesos que intentan proteger a las víctimas, y por ahí es una pequeña modificación que no le puede hacer un proyecto y que para la persona es un montón. Entonces, por ahí en esa perspectiva lo podemos tener en cuenta a la hora de elaborar proyectos y no sé, se me ocurrió ahora decirles, pero me acordé cuando hablaron de laboral. Tiene media sanción en diputados y esperamos que pronto se sancione la ley, y se logró con el consenso de todas las fuerzas políticas, así que me parece que es una muy buena noticia. Y
Y bueno, también creo que está relacionado con el tema de acceso a justicia, más que a la justicia. Tal cual. Bueno, un gran aporte, Merce, y ojalá se termine saliendo. Bueno, tiene la palabra Magdalena Moreira. ¿Estás por ahí, Magdalena? Acá estoy. ¿Cómo están? Ah, perfecto. Ahí Buenísimo. está, ahí no sabía si Bueno, me Magda, lograban ver. así que... Bueno, lo mío es muy pequeño, es muy rapidito lo que les quería compartir. No me conocen posiblemente porque yo soy de Rivadavia y pertenezco al colegio de acá, pero para mí es un placer escucharlas y porque en realidad acá mucho de eso no tenemos, estas charlas, así que agradezco enormemente la posibilidad de que pueda participar en el foro. Rocío hizo todo el contacto para que yo pudiera estar hoy acá, así que le agradezco por eso. Y lo mío era muy corto porque, coincidiendo con lo que dice Paola y lo que dice Jimena, yo doy clases en la Universidad de Congresos, en la cátedra de Derechos Humanos, y nos pareció como muy interesante, con la titular de la cátedra, que es la doctora Ana Blanco, incorporar para el año que viene, de hecho estamos planteando la modificación del programa, vinculando todo lo que tiene que ver perspectiva de género y derechos humanos. Entonces, nos lo planteamos a principio de este año, y por ahí lo que se planteaba como reformar un programa, qué es lo que nos irán a decir, o porque en realidad hay que abrir la mente para poder hacer programas nuevos, digo, o sea, esto tiene toda una aprobación de la universidad, de CONAU, etc. Entonces, y lo planteamos como algo muy loco, y de escucharla a Paola o Jimena, que están como iniciando eso, nos parece una herramienta fundamental que los chicos desde la universidad, que van a ser futuros abogados, tengan este pensamiento distinto y juzgar con perspectiva de género, que en realidad es lo que está faltando en todos los ámbitos, no solo desde la abogacía, sino que en todos los ámbitos. Y nos llamó la atención que hemos tenido varios debates dentro de la cátedra, la cantidad de chicos, de varones, apoyando la postura de la mujer. O sea, nos ha llamado como la atención de decir, qué bueno que a partir de esta sociedad que se está cambiando, y que gracias a Dios que se está cambiando, podamos tener un aporte positivo por parte de los varones y que nos acompañen en esta lucha de combatir la perspectiva de género nueva esta que se viene. Así que ese era mi aporte, como muy sencillo, pero contarles que desde la Universidad de Congreso estamos trabajando para modificar el programa de derechos humanos y juzgar con perspectiva de género. Y nuevamente les agradezco un montón poder participar del foro. Bueno, muchísimas gracias, Magda. Gracias por tu aporte y ojalá que salga. Indudablemente que creo que es evidente que la perspectiva de género tiene que transversalizarse no solamente en el Poder Judicial, sino también en las universidades, porque la verdad es que lo cierto es que si no empezamos a pensar la perspectiva de género como una perspectiva que tiene que atravesar nuestra vida desde el momento en el que nosotros empezamos a formar parte de esta sociedad, los mecanismos de socialización patriarcal funcionan de manera mucho más rápida y efectiva que nosotras. Entonces, es imposible pensar que vamos a tener una justicia con perspectiva de género si no pensamos una sociedad que, aún mea culpa, digo, todos sabemos de los últimos acontecimientos que han ocurrido en nuestro país. Me parece que por ahí es bastante tremendo pensar que llegan a lugares de poder muchísimos varones con denuncias de violencia de género, no podemos no mencionar el hecho, porque la verdad es que, bueno, como he leído en muchísimos espacios, lo cierto es que se escandalizan por un hecho público, que en el fondo no deja de ser más que un hecho lamentable que ocurrió puertas afuera, cuando debería haber ocurrido puertas adentro, cuando en realidad es tremendamente, no se me ocurre una palabra suave para pensar cómo puede ser que un varón llegue del partido que sea, sin ningún tipo de diferencia, llegue a ocupar un lugar de poder con las denuncias que muchos, no estamos hablando solamente de lo que pasó en el Congreso de la Nación, también podemos mencionar muchísimos casos acá en Mendoza, de funcionarios denunciados que se mantuvieron en sus lugares de poder sin que a nadie le temblara la mano por eso. Y bueno, que en realidad, por lo menos a mí la reflexión que me lleva es que indudablemente lo que nosotros tenemos que empezar a plantear, lo dijo alguna de las chicas recién en su aporte,
es, empecemos a hablar del pacto de caballeros, empecemos a hablar de los pactos de poder que se generan entre los varones, sosteniendo redes de impunidad para que puedan seguir ocupando lugares de poder, porque me parece que sí, yo sé que es incómodo, yo sé que muchas veces es molesto, pero si nosotros no, el feminismo siempre se ha encargado de incomodar, nunca hemos sido, no pretendemos caerle bien a nadie, ni no incomodar, precisamente esa es nuestra tarea, y creo que estamos acostumbradas a que eso sea así, y creo que tenemos que seguir en ese camino. Y en ese camino me parece que un gran debate que tenemos que tener, sobre todo con los compañeros que siempre están a nuestro lado, pero que también tienen que construirse un montón, es empecemos a charlar del pacto de caballeros que hace que varones con denuncias por violencia de género, varones con denuncias por abusos sexuales, varones violentos sigan ocupando con absoluta comodidad espacios de poder que no tienen por qué estar ocupando. Perdón, no iba a decir esto, pero bueno, justo vino a colación de lo que estaban diciendo y me pareció que era oportuno plantear que, bueno, que hay que empezar a discutir de estos temas porque si no es muy difícil que pensemos en una justicia con perspectiva de género. Quiero agradecerles, creo que ya estamos en horario, quiero agradecerles a todos por la participación. Vuelvo a invitarlos, les recuerdo les recuerdo que el 5 de octubre es el próximo foro, el 7 es el otro, y que las inscripciones son individuales.